El ser humano ha sido capaz de grandes logros a lo largo de la historia. Desde el desarrollo del lenguaje hasta la construcción de ciudades y la exploración del espacio. Las capacidades humanas parecen impresionantes. Sin embargo, al analizar nuestra biología con una mirada crítica, podemos observar que existen límites claros impuestos por nuestra naturaleza biológica. Estos límites abarcan tanto el funcionamiento físico como mental, y la longevidad del cuerpo humano. En el contexto del transhumanismo, estas limitaciones son vistas no solo como obstáculos, sino como retos que podrían ser superados mediante el avance de la ciencia y la tecnología. Para entender la importancia de estos avances, es fundamental primero comprender los límites naturales de nuestro cuerpo y nuestra mente. En este video, analizamos los límites que la biología impone al cuerpo y la mente humana y exploramos cómo estos obstáculos inspiran a la humanidad a buscar formas de superarlos, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte este contenido con amigos o familiares a quienes les interese el transhumanismo. Suscríbete gratis a nuestro canal para más contenido sobre cómo la ciencia y la tecnología están transformando nuestra vida y nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro de la humanidad. Uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo humano es el cerebro. Este órgano no solo nos permite pensar y razonar, sino también recordar, planificar y sentir. Sin embargo, el cerebro también presenta ciertas limitaciones que condicionan la manera en que percibimos y comprendemos el mundo. A medida que profundizamos en los aspectos biológicos de nuestra cognición y nuestras limitaciones físicas, comenzaremos a vislumbrar las razones detrás del interés en el transhumanismo. El cerebro humano es el órgano responsable de toda nuestra actividad mental. Está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que se comunican entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Estas neuronas, junto con la sinapsis, forman redes complejas que permiten realizar una gran cantidad de funciones, desde el pensamiento abstracto hasta la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, pese a su complejidad, el cerebro humano tiene ciertas limitaciones intrínsecas que impactan en nuestra cognición. La memoria es uno de los componentes fundamentales de la cognición humana. Nos permite recordar información pasada, aprender de nuestras experiencias y tomar decisiones en el presente. Sin embargo, la memoria humana no es perfecta. Con el tiempo, los recuerdos se vuelven menos precisos y, en algunos casos, desaparecen por completo. Además, nuestra capacidad de aprendizaje está condicionada por factores como la edad, la salud y el estado emocional. Para ilustrar las limitaciones de la memoria humana, imaginemos una computadora. Al igual que el cerebro, una computadora almacena información y puede acceder a ella cuando es necesario. Sin embargo, a diferencia de una computadora, el cerebro no almacena recuerdos de forma exacta ni permanente. En lugar de eso, los recuerdos se reconstruyen cada vez que los recordamos, lo cual puede llevar a errores y distorsiones. Esta diferencia es una de las razones por las cuales el transhumanismo propone investigar formas de mejorar la memoria humana, ya sea mediante tecnologías de almacenamiento externo o incluso a través de métodos que permitan reforzar ciertos recuerdos importantes. Otra limitación del aprendizaje humano es su dependencia en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse a lo largo de la vida. Aunque el cerebro tiene una gran plasticidad en la infancia y adolescencia, esta capacidad disminuye con la edad, lo que hace que aprender nuevas habilidades o idiomas sea más difícil en la adultez. Algunos avances en neurociencia han comenzado a explorar formas de estimular la plasticidad en personas mayores, lo que podría allanar el camino para superar esta limitación. Aunque el cerebro humano es un órgano increíblemente poderoso, su capacidad de procesamiento es limitada. En términos simples, el cerebro solo puede procesar una cierta cantidad de información en un momento dado. Esta capacidad está condicionada tanto por el número de neuronas y conexiones que tenemos como por la cantidad de energía disponible para el cerebro. Para comprender esto mejor, volvamos al ejemplo de la computadora. Una computadora con un procesador rápido puede manejar múltiples tareas complejas de manera simultánea. En contraste,
El cerebro humano no puede ser multitarea, en el mismo sentido. Cuando intentamos hacer dos tareas que requieren atención consciente al mismo tiempo, nuestra eficiencia disminuye. Esto se debe a que el cerebro necesita redirigir su atención de una tarea a otra, en lugar de hacer ambas cosas a la vez. Además, el cerebro es un órgano que consume mucha energía. Aunque representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Esto significa que, a diferencia de una máquina que puede agregar más memoria o procesamiento sin preocupaciones, el cerebro humano tiene límites energéticos que restringen su capacidad de crecimiento y rendimiento. La longevidad es otro aspecto en el que el cuerpo humano enfrenta limitaciones naturales. La expectativa de vida de los seres humanos ha aumentado significativamente en los últimos siglos, gracias a los avances en medicina, higiene y nutrición. Sin embargo, aunque es posible vivir más tiempo, el cuerpo humano no está diseñado para durar indefinidamente. El envejecimiento es un proceso biológico inevitable que afecta a todos los sistemas del cuerpo, incluido el cerebro. Con el paso del tiempo, las células se dañan y pierden su capacidad de regenerarse. Este desgaste biológico es el responsable de muchas de las enfermedades que afectan a las personas mayores, como el Alzheimer, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. El envejecimiento es un proceso complejo que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. Una de las teorías más aceptadas sobre el envejecimiento es la de los telómeros, que son las estructuras que protegen el ADN en los extremos de los cromosomas. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan, lo que eventualmente conduce a la muerte celular. Esta acumulación de células dañadas es una de las causas del deterioro de los tejidos y órganos. Otra causa del envejecimiento es la acumulación de daño en el ADN. A lo largo de la vida, el ADN sufre daños debido a factores como la radiación, los radicales libres y los errores en la replicación celular. Aunque el cuerpo tiene mecanismos de reparación, estos no son perfectos, y el daño acumulado contribuye al proceso de envejecimiento. El envejecimiento también afecta de manera específica al cerebro. A medida que envejecemos, el cerebro pierde neuronas y conexiones sinápticas, lo que puede llevar a un deterioro en la memoria y otras funciones cognitivas. Las personas mayores a menudo experimentan una disminución en la velocidad de procesamiento y una mayor dificultad para recordar detalles. Aunque este deterioro es una parte natural del envejecimiento, también puede convertirse en un problema de salud grave en forma de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Este proceso de envejecimiento cerebral plantea desafíos importantes en una sociedad en la que la longevidad va en aumento. Cada vez más personas llegan a edades avanzadas, lo que significa que los problemas relacionados con el envejecimiento cognitivo se están volviendo más comunes. El transhumanismo sugiere que, mediante intervenciones tecnológicas y científicas, podría ser posible ralentizar o incluso revertir algunos de estos efectos del envejecimiento, permitiendo que las personas mayores mantengan sus facultades cognitivas durante más tiempo. El transhumanismo plantea que nuestras limitaciones biológicas no son inmutables. A través de la tecnología y la ciencia, podríamos encontrar formas de superar estos límites y expandir nuestras capacidades de maneras que antes parecían imposibles. Exploraremos algunas de las tecnologías y enfoques más prometedores para abordar las limitaciones descritas. 1. Neurotecnología y expansión cognitiva. La neurotecnología es uno de los campos más prometedores para superar las limitaciones del cerebro humano. Tecnologías como las interfaces cerebro-computadora, que permiten conectar el cerebro a dispositivos externos, ofrecen la posibilidad de aumentar nuestra capacidad de procesamiento y memoria. Algunos experimentos ya han demostrado que es posible almacenar información fuera del cerebro y luego acceder a ella de manera similar a como lo hacemos con una computadora. 2. Genética y modificación del envejecimiento. La genética es uno de los campos más revolucionarios para entender y potencialmente superar las limitaciones biológicas humanas. Al comprender los mecanismos genéticos que subyacen al envejecimiento y a otras limitaciones, los científicos han empezado a investigar formas de modificar el ADN para frenar o incluso revertir
ciertos aspectos del deterioro físico y cognitivo que experimentamos con el tiempo. Una de las tecnologías más importantes en este campo es CRISPR, una herramienta de edición genética que permite a los científicos cortar y pegar segmentos de ADN con precisión. Con CRISPR, los investigadores pueden eliminar o modificar genes específicos que están relacionados con el envejecimiento y otras limitaciones físicas. Por ejemplo, algunos estudios experimentales en animales han mostrado que es posible modificar genes que afectan la longevidad y la regeneración celular, logrando así extender la vida útil de estos organismos de laboratorio. En teoría, este tipo de tecnología podría aplicarse para frenar el envejecimiento en humanos. Sin embargo, este proceso conlleva desafíos éticos y técnicos. La edición genética en humanos plantea preguntas profundas sobre el impacto de modificar nuestra biología de manera tan fundamental. ¿Deberíamos intervenir en el proceso natural de envejecimiento? ¿Hasta qué punto es seguro alterar el ADN en organismos complejos como el ser humano? Para muchos en el campo del transhumanismo, estas preguntas no significan que debamos evitar la edición genética, sino que debemos proceder con cautela y responsabilidad. La posibilidad de reprogramar nuestros cuerpos para reducir los efectos del envejecimiento es una idea poderosa y potencialmente transformadora para la humanidad. Imaginemos el proceso de envejecimiento como el desgaste de las piezas de un automóvil. Al principio, el auto funciona de manera óptima, pero con el tiempo, algunas piezas comienzan a deteriorarse y necesitan ser reemplazadas. En el cuerpo humano, esto se ve reflejado en la acumulación de células dañadas y el acortamiento de los telómeros, los cuales protegen el ADN. El uso de técnicas como CRISPR para reparar estas células dañadas sería como reemplazar las piezas desgastadas del auto, permitiendo que siga funcionando de manera eficiente durante más tiempo. Este tipo de intervención podría extender la vida útil de nuestros cuerpos, permitiéndonos envejecer de manera más saludable y vivir más años en mejores condiciones. 3. Biotecnología y el desarrollo de prótesis y órganos artificiales. Otra área clave en la superación de las limitaciones biológicas humanas es el desarrollo de prótesis avanzadas y órganos artificiales. La biotecnología ha permitido el desarrollo de dispositivos que no solo reemplazan las funciones perdidas, sino que a veces superan las capacidades naturales del cuerpo humano. Por ejemplo, las prótesis de última generación no solo permiten caminar a quienes han perdido una pierna, sino que también pueden responder a señales neuronales y adaptarse al terreno, ofreciendo una funcionalidad muy cercana a la de un miembro natural. Las prótesis inteligentes, que pueden ser controladas directamente por el cerebro, representan un gran avance para superar las limitaciones físicas. A través de interfaces cerebro-computadora, los usuarios pueden mover sus prótesis con el mismo tipo de señales neuronales que utilizan para mover sus extremidades naturales. Este tipo de tecnología no solo permite a las personas recuperar la movilidad, sino que también abre la puerta a mejoras que van más allá de la funcionalidad humana estándar. Por ejemplo, en un futuro, podríamos ver prótesis que ofrezcan fuerza, velocidad o precisión superiores a las de las extremidades biológicas. Esto podría beneficiar a personas con discapacidades físicas, atletas y a cualquier persona interesada en superar los límites físicos de su cuerpo. Para visualizar este tipo de tecnología, podemos pensar en cómo las herramientas han extendido nuestras capacidades físicas a lo largo de la historia. Un martillo, por ejemplo, permite clavar un clavo con más fuerza que la que tendríamos usando solo la mano. En un sentido similar, las prótesis avanzadas y controladas neuronalmente pueden extender el rango de lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. Además de las prótesis, la biotecnología está avanzando en el campo de los órganos artificiales, gracias a técnicas como la bioimpresión, que utiliza impresoras 3D para crear tejidos vivos. Se están desarrollando órganos artificiales que podrían algún día reemplazar órganos defectuosos o dañados en el cuerpo humano. Este tipo de tecnología sería una solución para superar las limitaciones impuestas por enfermedades degenerativas o el deterioro natural de los órganos con el paso del tiempo. Un caso interesante es el desarrollo de corazones y riñones impresos en 3D.
Estos órganos bioimpresos son creados utilizando células del paciente, lo cual ayuda a reducir el riesgo de rechazo. Aunque esta tecnología aún está en etapas experimentales, los avances en bioimpresión representan un gran paso hacia la posibilidad de superar nuestras limitaciones biológicas y extender la vida útil del cuerpo humano. 4. Nanotecnología y reparación celular. La nanotecnología es otra de las áreas que promete revolucionar nuestra relación con las limitaciones biológicas. La idea básica de la nanotecnología aplicada a la biología es la creación de nanobots o robots extremadamente pequeños, capaces de realizar tareas específicas a nivel celular. En el contexto del transhumanismo, la nanotecnología ofrece la posibilidad de intervenir directamente en el funcionamiento de las células, reparando daños o eliminando células enfermas. Un ejemplo de cómo la nanotecnología podría cambiar la biología humana es el tratamiento de enfermedades a nivel celular. Imaginemos que un paciente sufre de cáncer. En lugar de someterlo a tratamientos invasivos como la quimioterapia, que ataca tanto las células cancerosas como las sanas, los nanobots podrían ser programados para localizar y destruir únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. Esta tecnología también podría aplicarse en el campo de la reparación celular. A medida que envejecemos, nuestras células comienzan a funcionar menos eficientemente, lo cual contribuye al proceso de envejecimiento. La nanotecnología podría permitirnos enviar reparadores a las células, que restauren su funcionamiento normal y retrasen el proceso de envejecimiento. Aunque los nanobots aún están en desarrollo, el potencial de la nanotecnología para superar las limitaciones del cuerpo humano es inmenso. Al intervenir a nivel molecular, podríamos abordar las causas fundamentales de muchas enfermedades y condiciones que actualmente son incurables. Si bien las tecnologías descritas ofrecen un enorme potencial, también plantean preguntas éticas y desafíos que debemos considerar. El transhumanismo propone superar las limitaciones biológicas, pero esta propuesta no está exenta de controversias. A continuación, exploraremos algunos de los desafíos éticos que acompañan a estos avances. Uno de los principales desafíos éticos del transhumanismo es la posibilidad de que solo una parte de la población tenga acceso a estas tecnologías avanzadas. Si las mejoras biotecnológicas, genéticas o neurotecnológicas son extremadamente costosas, es probable que solo las personas con mayores recursos económicos puedan beneficiarse de ellas. Esto podría crear una división social aún más pronunciada entre quienes pueden mejorarse y quienes no. Para visualizar este problema, imaginemos una sociedad en la que solo algunas personas pueden permitirse obtener mejoras cognitivas y físicas. Esto podría crear una élite tecnológica que tenga ventajas significativas en cuanto a salud, longevidad y capacidad cognitiva, mientras que el resto de la población quedaría en una posición de desventaja. Este tipo de desigualdad es un riesgo importante y plantea la necesidad de crear políticas que garanticen un acceso equitativo a estas tecnologías. La modificación de nuestras capacidades cognitivas y físicas también plantea preguntas sobre la identidad y la autonomía. Si podemos modificar nuestros recuerdos, mejorar nuestra memoria o reemplazar partes de nuestro cuerpo con tecnología, surge la pregunta, ¿seguimos siendo los mismos? La identidad humana se ha construido históricamente sobre la base de nuestras experiencias y limitaciones. Al eliminar estas limitaciones, podríamos estar alterando lo que significa ser humano. Además, si la tecnología nos permite optimizar ciertos aspectos de la cognición, ¿podríamos perder el control sobre nuestra propia mente? Existen preocupaciones sobre cómo los dispositivos de neurotecnología podrían ser utilizados para influir en los pensamientos o comportamientos de las personas, lo cual plantea serios dilemas éticos sobre la autonomía individual. El transhumanismo tiende a ver las limitaciones biológicas como algo negativo que debe ser superado. Sin embargo, algunos filósofos y científicos argumentan que estas limitaciones forman una parte esencial de lo que somos como especie. La experiencia humana se ha forjado en gran parte a partir de nuestras vulnerabilidades. Y el sufrimiento y la muerte, aunque difíciles, son aspectos que han dado lugar a valores profundos como la compasión y la solidaridad. Superar las limitaciones naturales podría cambiar nuestra perspectiva de la vida y el propósito
Humano. Algunos críticos del transhumanismo sostienen que la mortalidad y las limitaciones físicas nos dan un sentido de urgencia y significado, y que una vida sin estas limitaciones podría ser superficial o carente de propósito. Si te pareció interesante este análisis sobre los límites de nuestra biología y el deseo humano de superarlos, dale un me gusta al video. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte este contenido con amigos o familiares a quienes les interese el transhumanismo. Suscríbete gratis a nuestro canal para más contenido sobre cómo la ciencia y la tecnología están transformando nuestra vida y nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro de la humanidad. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.